Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echan las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron seña a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. El Evangelio que hemos escuchado, hermanos, está tomado del capítulo 5 de San Lucas. Y es un Evangelio muy querido para nosotros, porque tal vez la canción más reconocida en la iglesia es Pescador de Hombres, ¿no? Entonces, ¿quién no sabe esa canción? Y esta canción, ¿no es cierto?, refleja el llamado o la vocación que hace Jesús a sus primeros discípulos, ¿no? Los primeros discípulos tuvieron una experiencia tan grande que quedaron asombrados. Por lo menos Pedro, después de esa pesca milagrosa, se postró a los pies de Jesús y le dijo: «Señor, apártate de mí, soy un pecador». Y Jesús le dice: «No temas, Pedro, no temas». Simón se llamaba en ese momento. «No temas, Simón, porque yo te haré pescador de hombres». Qué interesante, ¿no? Pescador de hombres. ¿Qué significa eso? Que uno puede ir al mar, por ejemplo, acá está cerca el mar, y puede pescar peces, ¿no? Y eso hacía Pedro. Pero ahora Jesús lo llamaba a tirar una red que se llama el Evangelio, que es la palabra de Dios, y así atrapar almas y llevarlas al redil del buen pastor, ¿no? Llevarlas a la presencia de Dios para que esas almas, o esos peces humanos, digamos, se transformen en hijos de Dios y puedan tener vida eterna. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa hoy día. Este hermano nuestro, Javier Eduardo, va a ser pescado por Dios y lo va a formar parte de su iglesia, lo va a formar parte de su reino. Y esto ocurre en el santo bautismo. Y esta llamada a ser pescadores de hombres, ¿cuándo comienza? En la vida de todos nosotros comienza el día de nuestro bautismo. El día que nosotros recibimos el bautismo, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no podemos decir Abba, Padre. No podemos mencionar a Dios como Padre. Por eso va a ser muy importante cuando el padrino encienda esta velita y se refleje que la luz de Cristo está brillando en el alma de Javier, y hoy por primera vez él va a poder decir a Dios Papá. Lo va a poder llamar como Padre. Padre nuestro. ¿Y qué pasa cuando uno se bautiza? Que uno también se transforma en un pescador de hombres, es decir, en un misionero, en un apóstol de Jesús. Es imposible estar bautizado, ser cristiano, y no sentirse o vivirse como misionero. Por eso la primera lectura del libro de Isaías nos dice en poco más detalle algo misterioso, algo invisible tal vez, que va a ocurrir cuando le llegue el agua encima
y el sacerdote diga: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice el profeta Isaías? Que se llena de ángeles el lugar, ¿no? Aquí menciona serafines y querubines, ¿ya? ¿Y por qué se llena de ángeles? Porque ahora él ya no va a ser simplemente una criatura de Dios, comienza a ser un hijo de Dios. Y los ángeles ven claramente cómo Jesús está viviendo en este nuevo miembro de la iglesia. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que dijo Isaías? Que era un niño en este momento, ¿no? Cuando se le presenta Dios con su Espíritu Santo, baja sobre él, lo llena de la presencia de Dios. Y miren qué bonito lo que dice. Ojalá que ustedes siempre recuerden este texto. Isaías 6, versículo 8. Señor, aquí estoy, envíame. Estoy dispuesto, envíame. Esa es la actitud verdadera del cristiano. Estar siempre disponible para hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Eso es ser misionero, hermanos. Que Dios me pueda utilizar como su instrumento, como su herramienta, pero mejor todavía como su hijo muy amado, que puede contar con él para hacer una gran tarea. No importa cuál sea la misión concreta que nos toque, ¿no? Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser sacerdote, misionero, religioso, puede ser agricultor, puede ser pastor. No importa lo que uno haga en la vida, lo que importa sí es que lo hagamos como un servicio a Dios. Eso es. Señor, aquí estoy dispuesto, envíame. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Bueno, lo que tú quieres que haga lo voy a hacer en tu nombre. Y actuar en el nombre de Jesús es llevar su evangelio, que dice en la segunda lectura, ¿no es cierto?, en la primera carta a los Corintios, el mensaje más importante del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida. Entonces, este paso de la muerte a la vida, ¿cuándo se realiza en nosotros? En el santo bautismo. La palabra bautismo significa sumergimiento, ¿no? Es como sumergirse con Cristo en la muerte y después resurgir a una nueva vida. Hasta Jesús mismo se bautizó. Pero el día que Jesús se bautizó y Juan Bautista lo sumergió en el agua del río Jordán, pasó algo muy misterioso, ¿no? En el momento en que Jesús resurge, ¿no es cierto?, ya bautizado, baja una paloma del cielo y se escucha la voz de Dios. Este es mi Hijo muy amado. Por eso San Juan Bautista había dicho que Jesús era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. ¿Y cuál es el bautismo que va a recibir Javier hoy día? ¿El bautismo del Bautista o el bautismo de Jesús? El bautismo de Jesús. Entonces, no solamente él va a recibir el agua, sino también la unción, el amor, el Espíritu Santo, y Dios va a decir fuerte y claro, ¿no es cierto?, en el cielo se va a escuchar: aquí está mi Hijo muy amado, quiéranlo mucho, guíenlo, protéjanlo. Y cuando él se transforme también en un pescador de hombres, o sea, en un misionero de Jesús, escúchenlo, ¿ya? Eso es lo que le vamos a pedir, ¿no es cierto, señora Adela? Porque así como usted también es una misionera, ahora se convirtió en una pescadora de hombres, junto a su marido, ¿no es cierto?, están llamados a ser guías cristianos en esta comunidad. ¿Por qué no también sus hijos y sus nietos, que también puedan ser misioneros de Cristo y pescadores de hombres? Así sea. Amén.